cargo del compañero Luis Gote. Para mí es un honor, para nosotros es un honor contar con él. Es un pensador, filósofo, un compañero militante y a su vez escritor, tiene varios libros. Él nos va a contar luego sobre algunos de ellos. Y vamos a tratar un tema que en principio parece un poco extraño, ¿no? Mezclar a la reina Isabel de España con el federalismo y el futuro argentino, pero les aseguro que vale la pena escuchar a Luis y enterarse de qué se trata esta amalgama maravillosa. Así que adelante, Luis. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo grande para vos, para los amigos de Neuroperonismo y para todos los que están siguiendo de esta plataforma, ¿no? Y como vos bien decías, interesados en conocer y saber qué es esto de la reina Isabel de Castilla o la reina católica con el federalismo actual de la Argentina y sobre todo con la provincia de Buenos Aires. Cómo entrelazamos dos tiempos históricos tan lejanos pareciera unos de otros, pero que tienen muchísimo que ver. Cuando empecé a investigar un poco, a leer sobre estos temas, aclaro que no soy historiador, sí investigador, y que hay mucho material sobre Isabel y a veces, viste, es mucha información y no conoces o no sabes muy bien por dónde empezar o agarrar, así que en una situación, no te diría algo anárquica, pero sí empecé con lectura sobre ella y muchas cuestiones que tienen que ver con la legislación que ella trata de imponer cuando se va conformando de alguna manera lo que será después el Reino de España y cuando apenas se tiene noticia de esas islas que se van descubriendo a través de un tal Cristóbal Colón, donde ella, o mejor dicho, se creía, se pensaba, Isabel muere convencida que se había llegado a las Indias, hacia la parte occidental de Asia. No conoce, no sabe que había un nuevo continente, pero ella igualmente empieza a legislar para los habitantes de estas nuevas tierras. Y de pronto da una impronta muy particular que hará que España sea muy, pero muy diferente, España como civilización muy diferente a lo que ha sido Gran Bretaña, Holanda y Portugal, sobre todo cuando iniciaron su proceso de conquista y colonización en sus respectivas áreas de hegemonía, ¿no? Antes de continuar, quiero primero aclarar que no va a ser una ponencia de historia de manera lineal, ¿no? No vamos a ir relatando hechos por hechos, siglo por siglo, sino vamos a ir tomando las ideas más importantes de cada momento que han ido conformando la idiosincrasia y la cosmovisión de esto que llamamos argentinos, de lo que somos los argentinos. Segundo, no nos sumamos a lo que es la leyenda rosa, es decir, conocemos y entendemos cómo ha sido todo este proceso de conquista en América, los excesos cometidos y todo lo demás, pero bueno, no viene al caso para a esta ponencia, ¿no? Y como decía, vamos a tomar los hechos puntuales que permitieron que se vaya conformando este sistema federal y el sistema municipalista tan caro para la historia de la memoria de los argentinos. Y tampoco, bueno, nos vamos a sumar, que sería interesante, pero esto me parece que necesitaría otro programa para profundizar en la vida y en la propia biografía de Isabel la Católica, que es muy rica y muy interesante, y cuando uno empieza a leerla se da cuenta que hay mucho de ella, aún hay mucho de ella en nuestra historia y en nuestra forma de ser como argentinos. Te decía como argentino y yo me animaría a decir como argentino y con una cosmovisión cristiana y humanista. Y digo cristiana y humanista porque me sirve de pretexto para comenzar con esta charla o ponencia, como quisiéramos llamarlo, ¿no? Y me quedo, como decía, con este concepto de humanista que ha recorrido estos 5 siglos desde que España llega a América y que nos ha conformado, nos ha diferenciado de los restos de los pueblos de lo que es Europa y de los otros y demás continentes, ¿no?
Este concepto humanista que es causa motor, o como diría Aristóteles, causa eficiente, que produce cambio y movimiento, y este cambio y movimiento se dará en lo que conoceremos como la hispanidad. Ya iremos explicando por qué. Daré dos ejemplos para empezar ya con esto. En 1962, John Meredith, primer afroamericano en anotarse en una universidad en Mississippi, en matricularse en una universidad, y cuando recibe causó tal escándalo que tuvo que salir acompañado por las fuerzas policiales porque si no lo iban a linchar en 1962. En cambio, en España, en 1556, se conoce al primer hombre de color en toda Europa en matricularse en una universidad española y ser profesor en una universidad española en Granadas, Juan Latino. Fíjate vos, casi 400 años de diferencia en donde se aceptaban y no se hacían diferencias de color o de raza, porque Juan Latino era un libio cuyo padre eran esclavos que fueron traídos a España, y ahí vieron su capacidad en memorizar, en aprender y aprender rápido. Y esto les permitió que pudiera ingresar a distintos ámbitos educativos y terminar en una universidad como era la de Granada, siendo profesor en gramática y latín. Estos dos hechos, que parecerán una anécdota que quizás muchos dirán que tendrá que ver con lo que queremos escuchar, son de hechos para mí que han tenido, o mejor dicho, que definen o reflejan dos mundos distintos, dos cosmovisiones en pugna, el mundo anglosajón y el mundo hispanoamericano, que los dos tienen conceptos e ideas distintas de cómo mirar al otro. Y creo que esto es válido e importante, sobre todo en estos tiempos, cuando estamos viendo cómo es la cosmovisión heredada justamente por el imperio anglosajón de los Estados Unidos. Los anglosajones tardaron, o mejor dicho, los americanos tardaron varios siglos en reconocer derechos, hoy en igualar derechos. En América Hispana, ya en el siglo XVI empezaron a igualar derechos. Ustedes me podrán decir, bueno, pero a los autóctonos o a los afroamericanos no les trataron tan bien. Pero esto creo que fueron muchos casos particulares de aquellos que no quisieron acatar las leyes de Indias y que procedieron de otras formas. Y cuando fueron denunciados, tuvieron castigos también. Esto no quiere decir, y vuelvo a repetir, que no soy parte o que comulgo con lo que es la leyenda rosa española. ¿Y cómo fue posible esto del reconocimiento de derechos humanos en el mundo hispánico? Y acá juega un papel importante en el comienzo del descubrimiento de América, uno de los grandes olvidados, uno de los tantos grandes olvidados de España. Yo creo que es necesario no hacer un revisionismo, sino acompañar toda esta etapa revisionista que está haciendo un gran compañero, Marcelo Bullo, ¿no? Más allá de que alguno lo pueda criticar, pero no deja de ser importante lo que viene desarrollando y ese desmontaje que va realizando sobre esta leyenda negra existente contra España, que no nos ha permitido reconocerlo, inclusive a los argentinos, ¿no? con nuestros pasados, y tampoco nos ha permitido adentrarnos o profundizar en determinadas instituciones que hoy hubieran sido muy necesarias para la administración o para el desarrollo de nuestra patria. A quien me hacía referencia era el capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán de los Reyes Católicos. ¿Y por qué es importante Gonzalo de Córdoba? Porque él entendió, siendo militar, un hecho que va a revolucionar todo el ejército español. No solamente el ejército español, sino también a la sociedad española y por ende a la sociedad argentina en algún aspecto. Gonzalo de Córdoba veía que si permitía que un simple soldado
hijo de zapatero, de un fontanero o de una lavandera, pudiera ascender de jerarquía dentro del escalafón militar, ¿no? Incluso llegar a ser capitán del ejército del rey, esto iba a permitir que sus ejércitos estuvieran integrados por gente o por soldados más que valientes, más que leales y más que eficaces. Bajo esta concepción, el hijo del más humilde de los habitantes de España podía escalonar cargos por sus méritos propios, no por sangre o por linaje como lo era en Gran Bretaña o en Francia. Fue precisamente él quien le dio oportunidad a Juan Latino, porque fue la familia del gran capitán que trae a Juan Latino de Libia hacia España y le da la posibilidad de aprender y de capacitarse y ser el primer hombre de color en Europa en tener una cátedra en una universidad. El capitán Córdoba inicia así en España la idea de, como se habrán dado cuenta, ascenso social por mérito, por sacrificio, por trabajo, que no se daba, como bien decía, en el resto de Europa. Y esta concepción o este concepto de ascenso social por sacrificio, mérito, es muy común en lo que también otro militar, pero ya en el siglo XX, incorporó en lo que se conocerá en nuestra doctrina justicialista. Es parte de esta naturaleza, esta esencia que conforma el movimiento nacional justicialista, ¿no? A través de políticas, la posibilidad de, siendo trabajador humilde, poder ascender socialmente. Tiene su origen en esta idea del capitán Córdoba, que no era común, repito, en los demás países europeos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se le ocurría a estas cuestiones, o cómo se le ocurrió a Córdoba llevar adelante estas cuestiones? ¿Y por qué se le permitió llevarlo adelante, permitir que un simple soldado pudiera tener cargos altos dentro del ejército? ¿Y por qué se continuó con esto? Ahora, la respuesta es, y tiene un nombre, Isabel de Castilla. Las reformas que implementa Córdoba en el ejército español, que después irá constituyendo un imperio, y que también, obviamente, esas reformas permanecerán dentro de esa estructura militar, obviamente, y social, más allá de las casas que estuvieran gobernando España, tanto la de Austria como la de Borbonas, aunque las Borbonas fueron un poco más inflexibles, ¿no? Esta mujer de Castilla, Isabel, parece haberle agradado estas reformas y las va implementando, encontrando en ella una gran aliada también, no solamente Córdoba, sino el mismo Cristóbal Colón. Esto nos lleva a pensar y a analizar entonces la capacidad de comprensión y la mirada estratégica de esta mujer, que lamentablemente no es enseñada como se debiera enseñar, tanto en los colegios a nivel secundario y en otros niveles, ¿no? Isabel la Católica o Isabel de Castilla no solo veía las conquistas territoriales, también veía la necesidad de generar instituciones que organizaran y dieran vida a todo este proyecto que ella empieza a iniciar a ver en sus comienzos, que será el Imperio Español.